Hola de nuevo. Ya pasó una semana desde que les conté eso que para mí era muy álgido y veo necesario empezar antes de continuar con los hechos, comentándoles cómo me he sentido yo esta semana, porque creo que es parte de lo que vale la pena compartir. Y ese momento concreto que me asustaba tanto, que les comenté lo que sucedió en la clínica, las visiones, las sensaciones, la semana siguiente en casa. Ya después de eso todo fluye, ¿no? Porque ya saben que desarrollé esas capacidades de forma mágica, no lo busqué, solo llegó. Y lo que venga después ya caerá solo porque es la continuación de todo, ¿no? Así que les voy a contar. Es increíble lo intenso que puede ser soltar una energía que está como tatuada en nuestra memoria, en nuestra alma, y de lo que no tenemos idea de cómo nos afecta, ¿no? Y es que esta semana yo he sentido muchísimo miedo de distintas formas. Se suponía, o por lo menos yo suponía, que compartiendo esta información me iba a resultar muy simple sanar mis miedos, ¿no? Y uno dice, el miedo a decir que tengo esta capacidad, porque para mí ese era el miedo que yo tenía que sanar. Y debo confesar que no me está resultando tan sencillo como yo pensé. Hace muchos años, y mentiría si dijera que sentía miedo por algo, ni siquiera cuando tomé la decisión de emigrar a España y todo lo que eso involucró, ¿no? Sin embargo, a pesar de que muchas personas, y les agradezco en el alma, me escriben o me mandan audios o me han llamado y me dicen que lo que les cuento les está resonando mucho, que les da luces en sus propios procesos, de verdad me encanta. Pero esta semana concreta a mí se me despertó un pánico y creo que es que estoy luchando contra esas energías demasiado arraigadas en mí que me han hecho pasar una semana fatal, pensando en que no debería seguir, que es una tontería, haciéndome sentir muy mal, a estar de mal humor, deprimida, no querer hacer nada, sentirme frustrada, querer llorar sin motivo, ¿no? A empezar que mi ego, mi mente quieran convencerme de que lo que hago no vale la pena y es una tontería. Pero tengo claro que es mi mente. Ahora, estoy ahí luchándola, ¿no? La parte de mi subconsciente que quiere convencerme de que sería menos intenso y más tranquilo mantenerme a salvo, pasar piola. Pero tengo clarísimo que para lograr mi objetivo de soltar lo que pensé era ese miedo, ahora sé que son demasiados miedos, debo continuar, ¿no? Ese mismo viernes, después del tercer episodio, ya no daba más. Me fui a la playa a conectar conmigo misma, a pedir que me orienten y ayuden con las emociones revueltas que tenía. Y como siempre, con todo cariño y amor del mundo, pero con toda la claridad del mundo también, me hicieron ver qué era lo que me estaba haciendo sentir así. Y que como no iba a tener esos miedos sobre compartir, si en varias vidas yo había muerto por ser bruja, vidente, sanadora, ¿no? En la hoguera, en la guillotina, y que fui una monja en una vida por escapar del mundo por ser vidente, ¿no? Entonces, algunas imágenes me las iban mostrando, otras ya las había visto yo en registros akáshicos o en regresiones. Y en una de esas vidas había sido alguien muy cercano a mí quien me había delatado, ¿no? Y eso me encendía aún más el miedo a compartir. Uno dice, sí, pero estamos en el siglo XXI, pues ¿quién te va a meter a la hoguera? Claro, pero esas energías y esos miedos quedaron y son los que se me encienden cada vez sin yo tener la menor idea, ¿no? Así que solo me toca soltar, dejar ir, hacer introspección, sanar, usando las herramientas que conozco, porque todos estamos en el mismo camino, de seguir sanando, seguir entendiendo, pasar altibajos y continuar el camino cada vez con más fortaleza. Es más, en estas semanas, si bien me pasa siempre, pero en estas semanas desde que empecé, es cuanto más he visto los números iguales o en espejo, ¿no? Y me decían, tú sabes que ahí estamos, no estás sola, como queriendo hacer saber que me están soportando, ¿no?
pero el proceso es tuyo y para sanar tienes que atravesar el proceso. En un mismo día miraba la hora de maneras totalmente aleatorias y han sido las 11:11, las 12:12, las 13:13, las 14:14 y así hasta las 10 de la noche. Y yo decía, wow, más claro no puede cantar un gallo. Lo curioso es que mi miedo no va por lo que piense el resto. O sea, yo empecé por ahí y ahora ya no me importa. En realidad siento que no va por ahí mi miedo, sino son otros miedos que se me han encendido, miedos que vienen desde que soy niña y los puedo recordar, los puedo sentir, los puedo volver a sufrir, ¿no? En casa, en el colegio, en situaciones X. Y en una meditación me mostraron una herida fea con una costra, porque mucho transmiten así a partir de situaciones que podamos comprender de maneras más fáciles. Pero que cuando te sacas la costra duele mucho, pero lo siguiente es que la piel se ponga rosada y vaya terminando de cicatrizar, ¿no? Entonces, y que en ese momento estoy. En otro momento, también en la playa, me llegó este mensaje: no luches contra los sentimientos oscuros que tienes, porque solo los reafirmas. Abrázalos y logra el estado neutro entre la luz y la oscuridad, porque ese es el equilibrio en donde sientes paz. Y todos necesitan vivir en neutro, en el equilibrio y sin dualidad. Bueno, y compartido lo sucedido, que creo que era importante comentarlo sobre Caliente, retomo donde me quedé la semana pasada. Y les contaba sobre lo que me sucedió a partir de esa operación y la semana que le siguió. Me quedé en el final de ese primer mensaje oficial, como yo lo llamo, pero había aún más por contar sobre ese mes y meses que siguieron. Y bueno, voy a comentar algunos de los mensajes que recibí en los días sucesivos y lo voy a leer. Se necesita que la gente sea ayudada a subir su vibración. Las generaciones nuevas ya vinieron recableadas para adaptarse al cambio y a una forma distinta en la que funcionarán sus cerebros. Las generaciones mayores no. Las personas más evolucionadas espiritualmente han venido con un don que en muchos se está activando este 2020 y su función es ayudar a las demás a avanzar, encendiendo chispas en ellos y transmitiendo su propia vibración. Dando respuestas desde el corazón a quienes te pregunten, porque el que pregunta es el que está despertando. El que no pregunta aún duerme y más bien respeta su sueño. En otro mensaje recibí es que nuestros pensamientos son los que hacen la realidad. Nosotros creamos a través de los pensamientos y los pensamientos se crean a partir de la palabra. Y que debemos cuidar lo que sale de nuestra boca, sea en voz alta o en voz baja. Porque a partir de ahí creamos nuestra vida, a partir de ahí tomamos decisiones, a partir de ahí afianzamos heridas o las sanamos, o a partir de ahí nos aferramos a algo, o a partir de ahí nosotros decidimos cuál va a ser el futuro, ¿no? Y es que en realidad nadie nos hace nada. Todo lo que nos sucede nos lo hemos hecho nosotros mismos y somos responsables. O sea, no hay culpas, no es por tu culpa o por mi culpa, como tanto nos gusta a las personas siempre dejar claro de quién es la culpa. En verdad las culpas no existen, sino que cada cosa que le pasa a una persona, solo esa persona es responsable. Así no sepas que está en tu subconsciente, así esté en otra vida, igual lo que esté generando esa energía que tú alguna vez creaste es tu responsabilidad. Entonces, qué genial poder tener herramientas que nos ayuden a encontrar las causas para poder tomar conciencia y sanarlas. De hecho, nos pasan cosas o enfermedades que no sabemos a ciencia cierta de dónde vienen y como digo, hay bloqueos emocionales no solucionados que cargamos de otras vidas, de esta misma o de otras vidas y que en esta misma las hemos ido agudizando aún más, ¿no? Energías que hemos ido creando y que están en nosotros y que se despiertan ante situaciones que las detonan. Y acá cuando digo detonan me trae a la memoria cuando yo a los papás o a las profesoras de niños con autismo les explico cómo manejar una situación de pataleta y les digo que hay que observar lo que sucede antes y lo que sucede durante y lo que sucede después.
porque solo así, observando, dándonos cuenta de los detalles, vamos a poder ver qué es lo que enciende esa pataleta, lo que la detona, ¿no? Para saber cómo manejarla en presente, para que pueda aprender y que en el futuro ya no se estén dando. Entonces yo aquí veo un símil sobre la forma como mirar, ¿no? Son nuestros pensamientos los que van a ir haciendo nuestro camino, y eso que jalamos fue lo que creamos en su momento con nuestro pensamiento y nuestra palabra. Por eso es tan importante tener pensamientos positivos, estar seguros que las cosas sucederán, porque si bien siempre ha sido así, en esta nueva era eso se va a ir intensificando y acelerando, ¿no? Todos los procesos se van a dar más rápido y lo que uno piensa se va a materializar con mayor rapidez para lo positivo, pero también para lo negativo. Y cuando digo era, me refiero a que con este cambio de vibración del planeta, que empezó hacia el 2012 y se enfatizó hacia el 2020, se está dando para nosotros también un cambio de era. Lo que entendemos era, la era hielo, donde todo terminó, ¿no es cierto? Todo se extinguió y volvió a empezar una nueva civilización. Y este calentamiento global, todo lo que ocurre en la naturaleza, el cambio de clima tan drástico, el calor, las lluvias, todo lo que estamos experimentando, tiene que ver con esto. No con un fin del planeta, no hay ningún fin. Viene el fin de esta era, pero vamos a experimentar este cambio de era sin que nadie desaparezca del planeta. En todo caso, nadie que no le toque, ¿no? O sea, no van a haber extinciones masivas, todo se va a reacomodar de la manera que se necesite y se va a equilibrar y todo va a continuar tal vez de una forma distinta, ¿no? Y esta vez las poblaciones no se van a extinguir como pasó antes, pero sí habrá un cambio muy grande en todas las personas y se trata de un cambio en la expansión de la conciencia. El planeta está elevando su vibración y los seres humanos somos células del planeta. Y por el contrario de los animales o las plantas, que lo tienen clarísimo, no nos damos cuenta de que nosotros somos los que debemos alinearnos con la Tierra en lugar de sentirnos sus dueños. Entonces nuestro planeta, que siempre ha sido un planeta de tercera dimensión, donde podemos ver y percibir las cosas y las energías, los otros planetas, la materia de tercera dimensión, ahí está, no me salía la palabra, es una dimensión muy densa, donde al nacer nuestra alma, al bajar a esta dimensión que viene de dimensiones muchísimo más altas, no podíamos traer con nosotros la memoria de quiénes somos, ni para qué veníamos. Entonces eso es lo que hemos venido a experimentar. Sin embargo, ahora que nos toca alinearnos para ascender a esa quinta dimensión a la que ascenderá el planeta, el proceso será de expandir nuestra conciencia, nuestra memoria, ¿no? Las dos cosas se van a expandir juntas. Y no se trata de algún lugar distinto. Vamos a estar en el mismo tierra, en el mismo lugar en el que estamos, pero mirando lo que es la vida, la existencia, la razón de ser desde una conciencia más elevada, que nos permita conectarnos entre nosotros, la naturaleza como un todo, porque todos somos uno, ¿no? Entonces, en este despertar se nos van alineando las ideas y vamos teniendo muchos aha moments y comprendiendo cosas que antes no comprendíamos y dándole una... por eso era esto y lo otro, ¿no? Bueno, yo sé que parece una locura. Yo he ido recibiendo esta información de a poquitos para poder ir asimilando y créanme que todavía hay más. Pero vamos de a pocos. Así como comenzó en el 2012 y se incrementó para el 2020 muchísimo, para el 2026 o 2027 habrá un gran aumento en las personas que estén alineándose y elevando su vibración. Entonces va a empezar a ser ya una vibración más colectiva, ¿no? Y al ser una vibración más colectiva, pues va a empujar más rápido a todo el resto de seres humanos del planeta, ¿no? Entonces un nuevo grupo va a ir despertando ya estos dones, ¿no? Para continuar expandiendo esta vibración. Y ese grupo ya no van a ser personas de los años 60 o 70, sino van a ser generaciones más jóvenes, ¿no? Muchos niños están naciendo ahora con demasiada sabiduría. Y es que han venido ya repotenciados justamente para este trabajo. Bueno,
En esta semana, después de mi operación, para continuar con... A veces me voy por las tangentes, pero bueno. Para continuar con lo que pasó después de mi operación, empezaron a sucederme cosas locas. Un día podía ver en la alfombrita de mi baño imágenes muy elaboradas, como si fuera una pizarra y que con los pelitos y las sombras se iban formando, ¿no? Yo veía animalitos, animalotes, veía una mujer cargando cacao en la cabeza, había una cueva, había un general del ejército con uniforme y todo. Eran totalmente random. Entonces con la mano lo limpié, lo borré para ver si, a ver, ya, ¿qué hay? Y ¡vup! El pelo comenzó a reacomodarse y empezaron a formarse nuevas imágenes. Yo preguntaba, por favor, ¿alguien ve lo que yo veo? Y en la casa pues me decían, no, nadie veía nada, ¿no? Y al preguntar qué era, me decían que eran todas las vidas en las que yo había encarnado en la tierra. Pero nadie en casa me creía, no sé si no me creían, pero no podían verlo. En ese momento se me agudizaron muchísimo el olfato, el oído y la visión. Y además, bueno, tenía olores y sabores que lo que me gustaba ya no me gustaba y al revés. Ya, y tuve así una etapa así un poco de cambios. Así fueron pasando las 5 semanas de mi curso de registros akáshicos y me encantó. Me sentía recontra identificada con todo lo que había aprendido, más aún después de lo sucedido. Al terminar, Daniel quería que le abriera sus registros akáshicos, lógico. Pero yo quería poder entender a mi mamá, quien tiene demencia senil hace 10 años. Así que quería poder saber primero de ella, ¿no? Y como me había enseñado Hugo, mi maestro de registros akáshicos, nunca se puede abrir registros sin la autorización de esa persona, ¿no? Porque es ir contra su libre albedrío. Pero lo que sí se puede es conectar con su alma y solicitarle ese permiso. Suena raro, eso de conectarse de alma a alma, en realidad no lo entendemos bien, pero mucho de lo que les cuento suena raro, así que ya, superémoslo. En realidad son los campos energéticos los que entran en contacto, ¿no? Todas las personas tenemos un campo energético, nuestra aura es nuestro campo energético, y esos son los que entran en contacto. Así que eso hice, contacté con el alma de mi mamá para pedirle su permiso y yo estaba convencida que me iba a decir, pero claro, hijita. Pero, oh sorpresa, cuando al contactarla me dice que no era necesario que le abriera ningún registro akáshico de ella y que estaba viviendo lo que le tocaba vivir y que era parte de su proceso y que estaba en paz. Que sabía que yo estaba pendiente y me agradecía, pero que no debía preocuparme. Luego ella llevó la conversación hacia explicarme el porqué de algunas formas de actuar conmigo a lo largo de mi vida, que ella sabía que yo me cuestionaba y me dio las respuestas. Fue una conversación tan hermosa, cargada de paz, que me quedé súper contenta, súper tranquila, ¿no? Y desde ese momento hasta el día de hoy, cada cierto tiempo la busco para sentirla y compartir un momento juntas, pero a ese nivel, ¿no? En el que es ella misma. Luego le abrí sus registros akáshicos a Daniel, a Nicole, y así empezó mi aventura. Desde el comienzo se me hizo muy simple abrírselo a los demás. Puedo ver como una película en blanco y negro las situaciones, sentir las emociones de la gente, incluso dolores físicos relacionados, comprender el origen de cada energía. Y claro, me lo van mostrando como respuesta a lo que yo voy preguntando, a lo cual yo voy repreguntando para poder profundizar. También recibo información telepática que escribo de manera automática y yo misma no dejo de sorprenderme con los mensajes cargados de amor, de compasión. Son increíbles, ¿no? De hecho no salen de mí. Con esa profundidad les aseguro que no. Así que más adelante voy a ir compartiendo mensajes que he sido canalizada para otras personas, sin decir nombres, simplemente que pueden aplicarse a varias personas y les pueden ser de utilidad, ¿no? Las respuestas. Bueno, cuando quise abrirme a mí misma, no podía. Chanfles, dije, mis superpoderes, ¿dónde se fueron? No podía, así que le pedí a Hugo, mi maestro de registros akáshicos, que me ayudara. Y así lo hicimos, una videollamada, porque él está en Chile. Y de arranque me dijo que me habían operado por lo bruja que era.
Y así, en carne propia, aprendí que las enfermedades no las autogeneramos y son culpas muy intensas o miedos o energías negativas que hemos ido creando nosotros mismos y que cargamos de manera inconsciente y que nos producen enfermedades de toda índole, ¿no? Simplemente cuando hay una amenaza hacia esa energía que alguna vez nosotros mismos creamos, se hacen evidentes a través del cuerpo, ¿no? El cuerpo nos dice todo lo que hay en nosotros y muchas veces al no escucharlo nos lo grita y aún así no lo escuchamos y pensamos que tenemos una enfermedad porque es genética, por mala suerte, porque nos tocó o por algo que viene de afuera que no sabemos explicar. Pero en realidad no nos sucede nada que no nos hayamos creado nosotros. Nadie crea por nosotros. Nosotros mismos creamos nuestra realidad, ¿no? Una realidad que pudimos haber creado a raíz de situaciones que nos tocaron vivir por A, B o Z motivos, pero al fin y al cabo nosotros mismos creamos esa energía. Entonces somos los responsables de esa energía. No es que sea mi culpa o tu culpa, como nos encanta hablar a las personas, sino que yo soy responsable por lo que yo creo, ¿no? Entonces soy igualmente responsable en decidir no hacerle caso, aunque el cuerpo me grite a través de mil enfermedades o situaciones que se repiten, patrones, conflictos, o decido tomar el toro por las astas, buscar las causas y ponerme a trabajar para lograr sanarlo, ¿no? En resumido, yo estaba bloqueado por una culpa muy intensa que cargaba desde la Edad Media, donde hacia los 14 años despertó en mí una videncia de una manera muy intensa y yo ya estaba comprometida en matrimonio. Y eso no solo iba en contra de la religión de la época, la sociedad completa marginó a toda la familia, esa familia que saldría de su situación de precariedad con ese matrimonio y entonces pues también se le venía el mundo encima, y marginaban a su propia hija, no entendían qué pasaba, según ellos tenía demonios, era pecadora, ¿no? Y para autocastigarse y pedir perdón y que Dios la perdonara, se metió al convento, ¿no? Donde se latigaba, sufría muchísimo porque la evidencia continuaba y ella tuvo que vivir toda su vida con esto encima, ¿no? Cuando yo me acerco a la brujería, por llamarlo así, cuando me inscribo en el curso, se enciende la primera alarma de esta culpa en mi subconsciente y cuando estoy re feliz con lo que aprendo, pues la situación se fue a mayor buscando detenerme. Esa culpa que de alguna manera quiere mantenerme alejada de aquello que me hace daño, en mi subconsciente, ni modo. Su tarea es protegernos de lo que nos sucede, ¿no? Y es que nosotros, de verdad, conscientemente tenemos muy poquito. La mayoría que nos hace actuar, decir o no decir, sale desde nuestro subconsciente y muchas veces no tenemos idea de dónde vinieron las cosas, ¿no? Recién cuando él destapó así lo que sucedía, yo pude entrar y verlo tal cual. Y hasta ahora cierro los ojos y veo nuevamente el convento de piedra, la ventana que daba unos campos preciosos en España, a ella llorando sobre una camita de piedra con un colchoncito de paja, con quien logré conectar, ¿no? Que en realidad no me quería hacer caso, en verdad era mi propia alma, ¿no? En esa existencia se llamaba María Isabel, igual que yo, e igual que mi tía monja. Me tomó mucho lograr tranquilizar esa parte de mi alma dormida. Explicarle que era un don y no un castigo, ni que era pecadora, que ella y yo éramos la misma persona, que era un regalo de Dios, sino que en esa época no se veía de esa manera, pero que en la época que estaba ahora era lo que necesitábamos y era una ayuda, ¿no? Era un don. Creo que le hice psicoterapia a la monja. Poco a poco pude ver lo que sentía en su corazón, ¿no? Su familia, entender lo vivido. Y es como una película, te van mostrando lo que vas pidiendo, si estás lista para eso. Y ante más consultas pude llegar a la familia, a lo que sentían los padres. Es más, identifiqué en uno de sus padres a una persona que está actualmente cerca mío.
sus miedos y la intensidad de lo que significaba ser vidente en esa época, ¿no? Era bien loco porque yo no fue de un día para el otro que logré resolver esto. Y cada vez que entraba a los registros, buscaba la situación para continuar profundizando, pues la encontraba triste, la encontraba, ¿no? Pero un buen día, cuando ni bien estaba yo empezando a conectar, pues apareció adelante mío como dándose volantines, más o menos así, haciendo mucha bulla, con una gran sonrisa, y que me quería agradecer, como que ese pedazo de mí, de esa otra vida, estaba empezando a sanar, ¿no? A liberarse. Antes del 2020 ya había aprendido algunas herramientas, como el Ho'oponopono o la llama violeta, y fueron las que me ayudaron a ir sanando esa parte de mí que aún estaba en carne viva. Pero yo no tenía la más remota idea. Pero no fue tan sencillo como parece, ¿no? Lo mismo que me está pasando ahora con ese tema de sanar mis miedos. Con la diferencia que ahora tengo más herramientas y comprensión para manejarlo que en ese momento, que para mí todo era nuevo. Pero cuando pensé que todo estaba resuelto, se me presentó una nueva situación médica que les juro que ya no la entendía. Me pasó lo que no le pasa a nadie. Se me abrió una fístula. Me habían operado la primera operación hacia el 19 de octubre y estando a fines de noviembre me aparecía este asunto, ¿no? Y después de usar pañales por 3 meses me reconstruyeron la vejiga. Para quien no sepa lo que es una fístula, porque yo no sabía qué era, es un agujero que se abre entre 2 órganos huecos, y a mí se me abrió la vejiga. Y al preguntar los motivos, ¿y ahora por qué? O sea, yo estaba ya sabiendo que estaba resolviendo, me había tomado varias semanas. Mis guías me dijeron que lo primero me lo había generado yo, pero que esto era un regalo del cielo, y que aunque no me pareciera en ese momento, ya iba a ir descubriendo las bendiciones escondidas. Y ahí me mostraron que detrás de toda situación que nos parece el fin del mundo, y me lo mostraron mostrándome distintas escenas de mi propia vida, ¿no? En la que sucedía esto en mayor o menor intensidad, siempre hay bendiciones escondidas que no podemos percibir en el momento, pero que si confiamos y soltamos, llegarán a hacernos más fácil el camino y terminaremos por descubrirlos. Cuando solo nos centramos en la desdicha, en el sufrimiento que nos toca, no somos capaces de confiar, ni soltar, ni de ver las bendiciones escondidas, pues continuamos igual, ¿no? Así que bueno, aquí los dejo, me despido para no aburrirlos, y ya la próxima semana les cuento lo que continuó.